Bueno, cantamos, entonces vamos a comenzar nuestra grabación. Bienvenidos todos. Esperamos de que se encuentren muy bien en sus casas o en los lugares que nos escuchan, pues a este magnífico sexto Congreso Internacional de la RGFU y les damos la bienvenida. Estamos realmente muy contentos de presentarles este evento cultural que es único en su tipo, pues claro, convergen conocimientos, experiencias y la pasión por el crecimiento personal y colectivo. Asimismo, pues durante este congreso de alto nivel, pues estamos muy contentos porque entramos y hemos venido todos estos días explorando las fronteras de la salud, la conciencia, el bienestar y abordando temas tan diversos como la salud holística, las terapias alternativas, la ecología, el arte, artistas, música, yoga, vegetarianismo, cocina, inteligencia fractal, arte marcial, neurociencia, meditación y trabajo en equipo. Nuestro programa ha sido diseñado para ofrecer una gran cantidad de oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Hemos tenido 23 talleres y conferencias que abarcan desde las terapias más innovadoras hasta las prácticas ancestrales que han sido y que hoy por hoy todavía no se han perdido a lo largo del tiempo. Cada taller y conferencia ha sido cuidadosamente seleccionado para ti, para tus amigos y para toda la familia, para que sea enriquecedora esta experiencia y por supuesto transformadora. Nos hemos esforzado para crear un ambiente acogedor y estimulante durante la interacción, la conexión y el intercambio de ideas que florezcan durante todo este proceso que te conectas a nuestro sexto congreso de la RGFU 2023. Durante los descansos puedes estar con los conferencistas y aprender a interactuar. Nuestra conferencia de hoy se titula Trabajo en equipo y eficiencia. Recuerda que el trabajo en equipo es un factor básico en cualquier tipo de organización, ya sea de índole privada, pública o social. Todas tienen objetivo, propósitos, metas que alcanzan, para lo cual se requiere identificar la capacidad, experiencias, talento humano, así como todos los recursos de infraestructura. En esta exposición se aportarán algunas herramientas y estrategias básicas que nos pueden ayudar para ser más eficiente trabajando en equipo. Nuestro ponente de hoy es licenciado en psicología, maestro docente en salud pública y promotor de la salud por la UTEP y el Departamento de Salud del Estado de Texas. Es docente en educación media y superior. Adicionalmente, es miembro del Comité Académico Nacional de Psicólogos para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Es instructor de técnicas de relajación, meditación, yoga, manejo del estrés, trabajo en equipo, manejo de conflicto, manejo de emociones y sensibilización, así como también manejo de procesos de depresión. Y escucha muy bien, autoestima. Asimismo, si tenemos problemas de primeros auxilios, pues aquí está nuestro gran experto, porque ha trabajado muchísimo en eso, en temas de salud mental, desarrollo humano, por más de 35 años. Y con todo esto, y dicho y muchísimo más, pues hace parte del voluntariado de la RGFU por más de 40 años. Así que con todos nosotros, desde Estados Unidos, José Luis Guilen Navarro. Adelante, José Luis, estamos todos realmente muy contentos y muy alegres. El micrófono es tuyo, bienvenido. Gracias, Andrea, pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que me dan. Voy a compartir entonces la pantalla para ir empezando con mi exposición, si me permiten. Ahí voy. Bueno, miren, este es un tema pues muy importante para mí. Yo creo que en todas las organizaciones de tipo social, privado, público, lo que sea, siempre trabajamos en equipo. Siempre hay, inclusive el otro día me preguntaban qué pasa si una persona se va de ermitaño a una montaña y entonces, ¿cómo va a trabajar en equipo? Pues de alguna manera llegó hasta ahí. O sea, necesitó ropa, necesitó algunos víveres que alguien se los proporcionó. O sea, nadie nace aislado en este mundo, en este plano. Entonces, todos tenemos una interrelación con otros seres humanos. Entonces, yo lo que les voy a compartir, pues son algunas experiencias de lo que yo he compartido también y he ido actualizando, modificando del trabajo en equipo. Les comento que de los talleres en los que yo he participado como expositor y como instructor, lo primero que hago es que visito los lugares, los centros de trabajo acá en, por ejemplo, en Ciudad Juárez, del lado mexicano, pues he dado estos talleres en algunas maquilas,
para personal de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces lo que hago es que visito el lugar unos días antes, veo qué es lo que se hace y entonces yo adapto mi exposición o mi trabajo, lo adapto a las necesidades y al tipo de actividad que se está realizando. O sea, no es algo que tenga que ser lo mismo para todos, porque sí varían las actividades de un lugar a otro. Entonces yo lo que voy a hacer, pues es compartir las situaciones más básicas que hay del trabajo en equipo. Y bueno, sonará un poquito extraño que yo empiece con esta diapositiva. Lo que pasa es que siempre que voy a hacer una actividad de este tipo, pues yo le pido a mi ser superior que me ayude, que me apoye. Siempre es bueno hacer ese contacto, siempre es bueno solicitar esa asistencia espiritual, pues ponerse en esa sintonía para que nosotros podamos hacer un servicio mejor. Entonces, yo siempre hago eso. Siempre les recomiendo que siempre que se va a iniciar alguna actividad, empecemos con una actitud positiva de armonía, de amor, de fraternidad. O sea, eso es importante, que tengamos esa apertura. Me dicen si están viendo la diapositiva. ¿Quién la están viendo? Sí, así es. Ok, gracias. Bueno, entonces, bueno, pues entonces empezaré comentando un poquito lo que significa el trabajo en equipo. Hay varios modelos del trabajo en equipo, pero todos en esencia son lo mismo. Pero bueno, para esta exposición, pues les comparto el modelo propuesto por Katzenbach y Douglas, que es una definición que hacen muy parecida a otros autores del trabajo en equipo. Dice, define el trabajo en equipo como un grupo pequeño de gente, que puede ser también un equipo grande. Por eso, bueno, menciono que esta es una postura, es un modelo nada más, de gente con habilidades complementarias, quienes están comprometidos a un propósito común de metas, de rendimiento y enfoque, por lo cual ellos son mutuamente responsables de rendir cuentas. Entonces, ese sería el modelo básico y común, pues, para otros autores también. O sea, todos estamos involucrados en un propósito, ya sea en una organización, como decía al principio, ya sea privada, pública, social, lo que sea. De la lectura de Piaget se desprende que el trabajo en equipo es una herramienta de la metodología activa participativa. El método de trabajo en equipo viene siendo desarrollado desde 1900. Yo digo que el trabajo en equipo existe desde que existe el ser humano en este planeta. Desde las épocas de las cavernas y todo eso, pues siempre ha habido el trabajo en equipo. Había unos que hacían una cosa y otros hacían otra. Pero bueno, pues esto es lo que actualmente se dice, se maneja de los autores que son más recientes. Yo tengo mi propio punto de vista porque me pongo a analizar qué es lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Y pues sí, realmente tenemos esa referencia de que desde que existe el ser humano, existe el trabajo en equipo. Desde las cavernas siempre ha existido eso. Y bueno, quiero también hacer una definición de lo que sería la eficiencia y la eficacia. Son dos términos que están vinculados totalmente. Y dice, la eficacia se refiere a la capacidad de lograr objetivos. O sea, ¿qué es lo que vamos si es que queremos, por ejemplo, tener una producción de maíz de 10 toneladas, bueno, la eficacia sería lograr esa meta. Lo más importante dentro de este concepto es que estén terminados en el tiempo y la forma indicadas. Vamos a decir 10 toneladas de maíz en un mes y que en ese tiempo se pueda lograr esa meta. Y ahorita vamos a ver algunas herramientas que serían para alcanzar esa meta, porque no quiere decir de que
por obra y magia del Espíritu Santo vamos a lograr una meta así, sino que tenemos que ver muchas cosas. Su prioridad es el resultado y no cómo se obtuvo, es decir, cuántos procesos, tiempo, herramientas, costos y ventas, recursos humanos y maquinaria intervinieron. O sea, no es nada más porque dijimos que vamos a lograr una producción de 100 toneladas o 10 toneladas de maíz en un mes, pues hay que ver qué es lo que implica todo eso y si realmente pudiéramos alcanzar esa meta. Y la eficiencia es la capacidad que tiene una persona o un proceso para utilizar adecuadamente las herramientas con el fin de lograr los objetivos marcados. Ejecuta solo las acciones necesarias, por lo tanto, para las empresas es la facultad para mejorar la utilización de recursos para completar sus objetivos de negocio. Eso es muy importante. Entonces, dentro de las organizaciones, en este caso, la organización de la Red G-Fuel, tenemos gente con muchísimo talento, gente muy preparada, y necesitamos ver quién nos puede ayudar en lo que necesitamos. O sea, yo tengo la experiencia de trabajar en equipo y tengo muy buenos resultados. Ahí, bueno, ahorita más adelante vamos a ver algunas cosas que nos ayudan pues para el trabajo en equipo. Vayan tomando nota por si tienen alguna pregunta. Al final creo que vamos a dar un tiempo para algunas preguntas. Miren, esto es a básico, las herramientas del pensamiento. Uno de los grandes elementos de la solución de conflictos para el trabajo en equipo es la creatividad. Y algunas características de la creatividad son, bueno, antes de mencionar las características, miren, la vida cambia, las organizaciones cambian, los objetivos cambian, todo cambia, o sea, es algo dinámico, las organizaciones son dinámicas porque están hechas por elementos humanos, o también por recursos naturales que van cambiando, todo va cambiando, entonces nosotros tenemos que ser creativos. Y eso es bien importante, porque si nos quedamos así en un esquema cuadrado, donde tenemos dificultades para cambiar alguna situación, algún esquema, pues entonces sí nos vamos a ver una situación un poquito complicada. Entonces, algunas de las características de la creatividad son alto nivel de curiosidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues investigar qué es lo que está pasando en otros lugares, cómo han cambiado las cosas, cómo ha evolucionado también las situaciones, cómo han evolucionado las organizaciones. Ahorita yo estaba viendo un video de la NASA que dice que han encontrado vestigios de agua en Marte. Y cambia todos los paradigmas, cambia muchísimas cosas, entonces cambia las estructuras mentales. Entonces a mí me gusta a veces meterme a este tipo de información y digo, caramba, pues pensábamos que en Marte no había vida, seguimos pensando que no hay vida, pero con eso que se está descubriendo puede ser que sí, y que se pueda descubrir con el tiempo qué es lo que pasaba en Marte. Y bueno, pues nos da una idea de lo que pudiera pasar aquí en nuestro propio planeta. Y luego también otra característica es interés y pensamiento reflexivo. Eso es bien importante. El sentido poco usual del humor, miren, el sentido del humor es básico, porque si no tenemos esa capacidad de relajarse, de romper esquemas, de quebrarlos con un poquito de sentido del humor, pues también se batalla un poquito para ser creativos. A veces del humor nace lo absurdo o la comprensión de otras ideas. Yo a veces tengo amigos que son muy buenos para decir bromas, para decir cosas, y tiene que estar uno bien alerta y ser bien creativo para que no se nos pase lo que nos están diciendo. Alto nivel de tolerancia hasta hacia situaciones ambiguas y necesidad de aventura. Entonces, hay situaciones que a veces son contradictorias a lo que nosotros pensamos, a lo que nos educaron, a lo que nos dijeron de niños y todo. Y bueno, tenemos que tener tolerancia ante esas situaciones porque
A veces decimos, no, es que esto no puede cambiar, no, esto no puede ser así. Y después pasa el tiempo y decimos, tenía razón, o realmente sí puede ser de la otra manera. Otra característica es la autosuficiencia y la autoconfianza. Es decir, saber que sí podemos hacer cosas de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestros talentos. Y también la flexibilidad para aceptar cambios y transformaciones. Esto es bien importante, lo que les decía. Si somos de un pensamiento cuadrado, rígido, pues hay muchas cosas que no vamos a poder resolver, no las vamos a poder entender. Entonces es ser flexibles y ver los cambios, por qué se están dando, hacia dónde nos llevan los cambios. Y si nos equivocamos, pues cambiamos también. Por eso les decía, los cambios son permanentes. O sea, las organizaciones son dinámicas, están en una dinámica permanente. Otra de las características es percibir problemas y lagunas de información. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces nos hacen contratos del agua, de la luz, de otras cosas y casi nadie lee los contratos. El contrato que hacemos con los bancos y hay muchas lagunas. Formular y verificar hipótesis. O sea, no quiere decir que lo que nosotros estamos diciendo es verdad, sino que la hipótesis nos sirve para iniciar un camino. Pues pensamos que la razón o que la causa de tal o cual situación puede ser esta. Y entonces, como dicen en la metodología de la ciencia, pues lo que se hace es pues validar una hipótesis o también se desecha. Pero por lo pronto tenemos que diseñar una hipótesis. Obtener y comunicar resultados es otra característica también del pensamiento científico, porque si nosotros compartimos nuestras experiencias, pues eso va a ayudar a otros a que sigan avanzando o que nos digan en qué nos equivocamos también. Modificar puntos de vista. Por eso les decía que a veces uno tiene una idea de alguna situación, algún punto de vista sobre la vida misma, una filosofía de la vida, pero también a veces tenemos que cambiar pues nuestros puntos de vista porque vamos teniendo más experiencias. Descubrir nuevos sentidos de las situaciones, fraccionar el todo en partes. Esto quiere decir de que nosotros de alguna manera seamos capaces de observar los detalles. Yo tenía un maestro, que varios de aquí tuvimos este maestro, José Manuel Estrada, que nos decía no pierdan detalle de lo que tienen enfrente. Y eso es bien importante en los detalles. Utilizar el mayor número de elementos, observar detenidamente, usar analogías, mantener principios elevados de trabajo y también aceptar de que los riesgos y fracasos. Eso hay que entenderlo, que habrá situaciones en las que uno se pueda equivocar y si se equivoca uno, pues uno aprende que por ahí no era. Y si resulta correcta la decisión que tomamos o el camino que seguimos, pues eso le va a ayudar a otros también a seguir ahí. No quiere decir que todos tengan que hacer las cosas de la manera que nosotros lo estamos haciendo. Y otra cosa muy importante es la apertura, es recibir todas las ayudas de todos los que están involucrados en una organización, en un equipo. Todos colaboran. Por eso ahorita me dio gusto ver al hermano José, a Jesús, me dio gusto verlo porque siempre veo lo que está haciendo y él siempre está ofreciendo ayuda para que las cosas sean de mejor manera. También el talento que tiene Edgardo, Cuauhtémoc, son personas muy valiosas. Todos tenemos algo que aportar, ¿eh? Todos. Beatriz, pues le tengo un gran afecto, un gran cariño, también tiene muchísimas cosas que aportar. Entonces hay que aprender a aceptar todas las ayudas. Y aquí vamos a entrar un poquito ya más de lleno a algunas herramientas del pensamiento. Miren, esto es bien importante, el pensamiento convergente y divergente. Es decir, el pensamiento convergente es organizar los estímulos en clases.
significa pensar para generar un problema sin importar que éste sea de razonamiento, memorización, etc. Y divergente quiere decir extraer significados de los estímulos, pensar en muchas alternativas para un problema. Esto es básico para el desarrollo de la creatividad y tiene 4 aspectos: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Esto es bien importante, pensamiento convergente y divergente. Es como estar hablando del pensamiento lineal y lateral. Nuestro cerebro, creo que ahorita está aquí en paralelo otra de las conferencias sobre el pensamiento, sobre funciones del pensamiento. No recuerdo ahorita cómo es el nombre de la conferencia, me imagino que deben estar hablando algo de esto. Pero nuestro cerebro tiene 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo, que trabaja la parte racional, y el hemisferio derecho, que trabaja la parte creativa. En el hemisferio izquierdo tenemos el pensamiento lineal, que es lo que trabaja la lógica, la matemática, lo establecido, los esquemas establecidos. Entonces, si yo digo todos los días tengo que hacer esto, es una rutina permanente. Pero el hemisferio derecho tiene una función muy importante, que es tener información que es no convencional. O sea, puede ocurrir asaltos, puede ser algo también de lo más absurdo que se puede manejar, porque rompe con esquemas establecidos. Este es bien importante, el pensamiento lateral. Inclusive hay un ejercicio que se dice, aprende a hacer cosas con las 2 manos, con los 2 pies, para que desarrolle los 2 hemisferios. Y luego la idea más adelante es unir los 2 hemisferios, ¿verdad? El hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y eso nos da una comprensión muy amplia de lo que es la situación en la vida. Y eso también nos ayuda pues al trabajo en equipo, nos ayuda a buscar soluciones. Entonces, esto del pensamiento lineal y lateral hay que trabajarlo. Por ejemplo, en el pensamiento lateral ahí tenemos los que son músicos, los que son pintores. Y el otro día estaba viendo los músicos que han sido muy famosos, desde los clásicos como Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, todos esos, pues han tenido muy desarrollado el pensamiento lateral, porque inventaron, crearon algo. Y en la época más o menos actual, pues tenemos otros autores como son los Beatles, por ejemplo, Juan Gabriel, en el lado mexicano, muchos autores, los pintores famosos. Entonces, ellos han tenido muy desarrollado el pensamiento lateral. Si no lo hubieran tenido desarrollado, no hubieran creado nada. Los científicos deben de tener desarrollados también los 2 hemisferios, la estructura lógica natural y también la parte no convencional, donde se van descubriendo cosas. Imagínense, durante siglos se ha pensado de que en Marte no hay vida. Y ahora yo creo que en un futuro más o menos cercano se va a descubrir, se va a llegar a la conclusión de que sí hay un tipo de vida. Y me acuerdo que el maestro José Manuel Estrada nos decía que sí hay formas de vida, pero no igual a la forma de vida que tenemos aquí, ¿verdad? Porque las condiciones aquí son naturales. Mi maestro de veras que se me hacía un personaje muy adelantado pues para nuestros tiempos. Bueno, entonces esto hay que grabárselo bien, pensamiento lineal y lateral. Y luego también esta es otra herramienta de pensamiento que es muy importante. Cuando se está analizando una situación, tenemos que aprender a hacer un listado de lo positivo, lo negativo e interesante. Esta herramienta de pensamiento se denomina PNI, positivo, negativo e interesante. Esta operación permite considerar todos los aspectos positivos o agradables de una idea. Todos los
los aspectos, todas las situaciones tienen un aspecto positivo. Y hay que hacer una lista lo más amplia que se pueda de todo lo positivo que hay. Los aspectos negativos, todo va a tener un aspecto negativo. Siempre, eso es de una manera natural. O hasta los aspectos que son inaceptables de una idea. Fíjense que en una organización, cuando hay cambios que son muy radicales, la reacción más común es que son inaceptables, son ideas inaceptables. Eso es lo más común que hay. Pero como les digo, la vida es dinámica, las situaciones son dinámicas, los cambios son permanentes y a veces se dan de manera natural. Y a veces a uno le parece que eso es inaceptable. Imagínense, yo les voy a poner un ejemplo de esto. Durante mucho tiempo se ha pensado que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, las mujeres no pueden ser sacerdotes. Yo creo que en un futuro eso va a cambiar y será una idea que es inaceptable. Ahorita, aunque ya hay propuestas, se dice que es una idea inaceptable. Aspectos interesantes. Los aspectos interesantes son los aspectos que despiertan preguntas acerca de una situación. O sea, bueno, cuando uno empieza a hacer ese listado, dice, caramba, no me había fijado en esto es interesante. Esto me ha servido muchísimo en los talleres que yo doy. Como les decía al principio, cuando yo voy a dar un taller o una plática de esto, yo voy al lugar a donde la voy a dar y entonces veo qué es lo que se hace ahí y yo hago un listado de lo que se puede hacer ahí y cómo se pudiera hacer. Y entonces eso es lo más básico. Y cuando ya estoy en el taller, los mismos trabajadores o las mismas personas que trabajan en ese lugar o a los que les voy a dar el taller, ellos van sacando todos estos temas positivo, negativo, interesante. Porque ellos son los que están ahí, ellos son los que saben. Yo nada más les presento la herramienta y ellos tienen que ir sacando lo que es positivo, lo que es interesante, lo que es negativo. Y lo van sacando. Entonces, como les decía, esto no es un esquema o una ponencia que es estandarizada para todos, sino que yo la adapto pues de acuerdo a la organización, dentro mismo de nuestra organización, de la red GPU, pues varía de un lugar a otro. Acá las situaciones en cada país o en cada estado varían también. Bueno, no sé por qué se está viendo aquí esta pantallita. Espérenme tantito. Bueno, considerar todos los factores. Esta es otra herramienta. No sé por qué se está viendo este cuadrito. No sé si lo ven ustedes, este cuadrito. No, para nada, todo está perfecto, José Luis. Bueno, a ver si lo puedo hacer por un lado yo. Déjenme. Gracias. Bueno, otra de las herramientas es considerar todos los factores. Esta operación permite considerar cuándo se debe tomar una decisión u organizar las ideas para realizar una acción, o simplemente pensar acerca de todos los factores que se deben de tomar en cuenta en una situación. Omitir un factor importante puede conducir a las personas a tomar decisiones precipitadas o pensar equivocadamente. Bueno, esto, si no se toma en cuenta esta herramienta del pensamiento, esto sí nos puede causar problemas, ¿verdad? Porque si no tomamos en cuenta todos los factores habidos y por haber, eso nos puede llevar a tomar una decisión. Por eso hay que tomar en cuenta lo positivo, lo negativo y lo interesante. Todo lo que pudiera pasar. Y hay que, aún con eso, después de que se ha tomado en cuenta todo esto, hay que correr riesgos. Siempre se van a correr riesgos. Siempre. Eso sí hay que ponerlo ahí con letras ahí como si fuera un tatuaje, que no se nos olvide eso. Los riesgos siempre van a existir. Pero también, si no quisiéramos correr riesgos después de que tenemos que tomar una decisión, pues entonces quedaríamos ahí paralizados. Hay que perder el miedo a tomar decisiones.
claro, con todas estas herramientas del pensamiento, ¿verdad? Esto nos ayuda a que los riesgos sean menores, ¿verdad? Pero siempre va a haber un mínimo o un máximo de riesgos, siempre. Pero con estas herramientas, pues se trata de que los riesgos sean los menos posibles. Las reglas, hay que establecer las reglas en una organización. Siempre es muy importante, miren, las reglas son estas. A mí me gustó mucho cómo está organizado este evento, porque desde un principio se pusieron las reglas, mis respetos para el equipo de trabajo para este evento, mis respetos para Miriam, que debe estar en la otra exposición ahorita, para Jesús, para Cuauhtémoc, todos mis respetos. ¿Cuáles eran las reglas? Pues que mandáramos una fotografía, que mandáramos un resumen, que mandáramos algo de nuestro currículum, etcétera. Y luego el currículum tenía que llevar cierta cantidad de palabras, o sea, etcétera, ¿no? Entonces establecen las reglas. Si no se establecen reglas, esto nos causa un desorden, ¿verdad? Entonces las reglas regulan la interacción entre las personas. El desarrollar una actitud positiva hacia la aplicación de reglas permite abrir nuestra mente para crear nuevas reglas y reconsiderar las ya existentes. Entonces, las reglas no quiere decir que van a ser permanentes, sino quiere decir que las reglas nos van a permitir dar un paso, avanzar, y más adelante, como es dinámico, entonces las reglas se van a tener que actualizar, se van a tener que modificar, ¿verdad? Porque aumenta el número de personas, aumenta, por ejemplo, en una empresa o en una organización, aumenta el número de miembros, el número de socios. Entonces, pues, claro que se tienen que modificar las reglas. Esto es muy, muy importante. La otra herramienta es las consecuencias y secuelas. Tipos de consecuencias. Las inmediatas, que se presentan al momento de ocurrir el hecho. Las mediatas ocurren a largo plazo. La operación del pensamiento, consecuencias y secuelas, permite buscar las consecuencias inmediatas, implica el acto de mirar hacia el futuro para anticipar los hechos o resultados de una acción o acontecimiento. También puede utilizarse para analizar acciones o acontecimientos pasados. Entonces, sí, cuando se hace un plan de trabajo, siempre hay que ver cuáles van a ser las consecuencias a corto o a mediano plazo. O a largo plazo también. Hay que ver qué es lo que pudiera pasar si se toman decisiones y si no se toman también. Si se toman acciones o si no se toman. Entonces todo eso se tiene que considerar. También en una organización es muy importante para el trabajo en equipo que se establezcan cuáles son las prioridades básicas. Por ejemplo, miren, las prioridades básicas se tienen que establecer desde una familia, desde una persona. Yo, por ejemplo, ¿cuáles eran mis prioridades básicas a largo plazo? Pues que un día me pudiera jubilar y tener todo resuelto. ¿Para qué? Porque mi propósito, pues, es viajar. Pero para poder viajar, pues necesito tener buena salud. Entonces uno va haciendo un listado de cosas que uno necesita para poder lograr sus objetivos. Entonces, ¿cuál es mi prioridad básica ahorita? Tener buena salud. Dice, prioridades básicas es una operación del pensamiento que permite jerarquizar y seleccionar factores, consecuencias, eventos, acciones, decisiones, tomando en cuenta la importancia de las opciones. O sea, si yo voy a jerarquizar, si yo tengo un plan de vida, si tengo un plan para viajar, entonces yo tengo que hacer una jerarquización de lo que yo necesito. Por ejemplo, digo, ¿qué necesito? Bueno, pues tener recursos económicos. ¿Qué necesito? Tener tiempo. ¿Y qué necesito? Tener salud. Entonces, si necesito tener recursos económicos, pues tengo que trabajar para eso. Si necesito tiempo, pues tengo que trabajar para eso, prepararme para eso. Y si necesito salud,
pues obviamente también hacer cosas que me permitan tener buena salud o por lo menos para poderme mover, para poder hacer lo que yo quiero hacer. En una organización también así son las prioridades básicas. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un local que tenga estas condiciones, que esté en tal parte, cuánto dinero tenemos para pagar ese local, cuánto dinero tenemos para pagar una renta, para comprarlo, qué necesitamos para ese local, para ese centro, pues necesitamos hacer esta publicidad, etcétera. Entonces, ahí vamos haciendo una priorización de lo que es más importante. Ese es básico, prioridades básicas. Después de hacer todo esto, el orden de estas herramientas del pensamiento puede cambiar, ¿eh? También no es rigidez, es como les decía en un principio. Vamos viendo qué es lo que vamos tomando en cuenta de acuerdo a las condiciones de cada organización. Pero esta herramienta es muy importante. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué queremos hacer eso? Yo les ponía el ejemplo ahorita de que a mí me gustaría viajar, me gustaría dar estos talleres en otros lugares y todo eso. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de eso? Bueno, pues compartir lo que yo he aprendido. Pienso que habrá algunos lugares donde esta experiencia les pueda servir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi meta? Bueno, pues viajar cada mes o viajar cada 2 meses. El objetivo, bueno, pues es ayudar a otra gente. Y el objetivo, bueno, puede ser económico o puede ser nada más la satisfacción de que se logren beneficios a la gente que yo le pueda compartir esto. Entonces, ¿qué se pretende alcanzar? ¿A dónde se quiere llegar? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Y qué se desea alcanzar? Otra vez, ¿verdad? ¿Para qué se pretende alcanzar y qué se desea alcanzar? Es como yo le decía a un amigo, dice, es que yo quiero tener este reconocimiento. Le digo, ¿para qué lo quieres? No, pues para viajar y ahorita puedes viajar, ¿no? No, pues sí, entonces ¿para qué quieres? O sea, piensa bien para qué quieres eso, si realmente lo necesitas o no lo necesitas. Entonces uno pues va viendo si realmente necesita algo para sus metas, para sus objetivos. Y estos tienen que ser, los propósitos, metas y objetivos tienen que estar alineados, ¿eh? No puede ser un propósito para una meta que no es y para un objetivo que no es. Tienen que estar todos alineados. Propósitos, metas y objetivos. Eso es bien, bien importante. No, si no sería algo incongruente y eso nos crearía un conflicto, porque no, pues llegaríamos y luego, ahora sí que hago, ¿no? Después de haber logrado todo esto, ahora sí que, ¿qué hago? Esto facilita la definición de lo que se desea lograr. Permite que las personas clarifiquen sus intenciones antes de iniciar acciones o de tomar decisiones. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Verdad? Permite optimizar la calidad de los productos que se generan. Permite que la persona invierta toda su energía mental en lograr lo que se desea. Entonces, cuando yo ya tengo claro lo que quiero, toda mi energía va a estar enfocada para ir logrando los objetivos, los propósitos que yo tengo. Toda mi energía es bien, bien importante. Yo me acuerdo cuando estaba dando clases que se les ponía un trabajo a los estudiantes que era proyectos de vida, para que aprendieran a organizarse, para que aprendieran a definir proyectos de vida. Yo me acuerdo que fui presidente de esa academia porque era muy interesante decirle a los alumnos, haz un proyecto de vida, ¿qué es lo que quieres lograr? Y me da gusto de que algunos de mis estudiantes desde entonces establecieron sus propósitos de vida y están en eso, después de muchos años, ¿verdad? Tengo un alumno, exalumno, que se puso a estudiar medicina tradicional, otro que tiene una empresa de computadoras y así. O sea, tengo varios alumnos que han logrado eso porque establecieron desde muy jóvenes un proyecto de vida.
Sabían qué es lo que querían y para qué lo querían también. O sea, ¿para qué? Otra de las herramientas del pensamiento es alternativas, posibilidades y opciones, conocida como APO. Alternativas, posibilidades y opciones. La herramienta alternativas, posibilidades y opciones es una operación de pensamiento que facilita la búsqueda deliberada de opciones de solución o de explicaciones de un problema, diferentes maneras de tratar o de ver una situación, cursos de acción a seguir. Cuando se toma una decisión o se resuelve un conflicto, muchas veces en un primer intento es difícil encontrar las opciones más adecuadas. Sin embargo, si éstas se buscan de manera deliberada, es posible escoger entre muchas posibilidades las que mejor se ajustan a la situación deseada. La búsqueda deliberada de opciones ayuda a las personas a encontrar otras ideas, además de las que tiene en un primer momento. Entonces es ver todas las alternativas que hay, todas las opciones que hay. Como les decía, ahorita andamos buscando un local para tener un centro de salud mental o desarrollo humano. Pues vamos a ver todos los lugares que podemos comprar o que podemos rentar. O sea, todas las opciones que hay, todas las alternativas, o sea, las posibilidades, si esto es posible que nos lo renten, es posible que la gente venga aquí, etcétera. Entonces, esta herramienta pues también es muy importante. Este material, bueno, queda grabado para los que quieran pues tener esta información, pues ahí va a quedar grabado, ¿no? Esta herramienta de pensamiento, otros puntos de vista, fíjense que en las organizaciones a veces batallamos mucho para el trabajo en equipo, porque a veces no aceptamos otros puntos de vista. Hay que tener una apertura para todos los puntos de vista que nos puedan dar. Y también si nuestro punto de vista no es pertinente, hay que aceptarlo eso, ¿verdad? O sea, los otros puntos de vista, los diferentes a nuestro punto de vista, son para que nosotros tengamos un panorama más amplio de las situaciones. No es para que los demás vayan a aceptar lo que nosotros estamos diciendo, porque nuestro punto de vista en un futuro puede cambiar. Si nuestra experiencia cambia, tenemos otras experiencias, pues va a cambiar nuestro punto de vista. Esta herramienta incluye el acto de tomar en cuenta la opinión de todas las personas, todos, así sean el que me cae más mal o el que me parece más inepto, lo que sea, el ego, no sé, todo hay que tomarlo en cuenta. Ayuda a contrarrestar manifestaciones egoístas que modifican la imposibilidad de la persona para comprender a otros y de enfrentarse a una realidad desde una perspectiva abierta y flexible. Es importante señalar que ante una misma situación diferentes personas tendrán una visión diferente. O sea, eso ayuda muchísimo, que haya personas que piensen diferente y a ver cómo ven esta situación, a ver qué les parece, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, por qué no están de acuerdo, por qué sí están de acuerdo, que hay sus argumentos, y tener una apertura pues para escuchar y que todos nos escuchemos, ¿verdad? A veces es muy cómodo que otros tomen decisiones por nosotros, pero eso no es bueno en una organización. En una organización hay que tener el sentido de que si tenemos éxito en algo, la organización tiene éxito. Si no tenemos éxito, también todos somos responsables de que algo nos falló. Nada de que el presidente o el líder es el que se equivocó. No, todos tenemos una responsabilidad ahí y todos debemos de poner nuestra parte para corregir o mejorar alguna situación. Todos. Y aquí está esta otra herramienta que se llama planificación. El proceso de planificación permite contestar preguntas como las siguientes. ¿Qué se desea lograr?
cuál es la meta, cómo lograr esa meta. El proceso de planificación consiste en definir el camino por seguir para lograr un objetivo preestablecido. Este proceso incluye pasos como analizar la situación para conocer las variables que la afectan, definir el o los objetivos que se desean alcanzar, establecer prioridades cuando sea necesario, identificar opciones o posibilidades que permitan lograr el objetivo, seleccionar la mejor alternativa. O sea, entre todos vamos a ver cuál es la mejor alternativa, o sea, qué es lo que vamos a hacer. Pues todos vamos a apoyar la alternativa que estamos eligiendo y luego programar las actividades para realizar los objetivos que tenemos planeados. Entonces, en esta herramienta de trabajo en equipo, es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer, o sea, cuáles son los pasos que vamos a seguir para lograr nuestras metas. Eso es bien, bien importante. Miren, en todas las organizaciones nos vamos a encontrar con el conflicto. El conflicto es necesario. Si no hubiera conflicto, pues todo sería estático, todo sería permanente, o sea, como si estuviéramos viendo una película y de repente la detenemos en un cuadro y ahí se quedó parada la película. Pero la película sigue, entonces el conflicto en todas las organizaciones, en todas las relaciones humanas, es algo natural, así es que no nos asuste. Y yo pongo este pensamiento de lo que yo he leído, y bueno, yo defino un poquito así el conflicto. Desde la antigüedad en las escuelas de filosofía hermética, en Egipto, Hermes Trismegisto, o el 3 veces grande, decía que el universo estaba constituido por 7 principios herméticos, o secretos universales. Y uno de ellos es el principio de polaridad. Es un principio universal ese. Este principio dice que de una forma natural todo lo que existe tiende a polarizarse. Y nos asustamos, ¿verdad?, cuando está en esa situación. Pero es algo natural, como el día y la noche, blanco y negro, mujer y hombre, luna y sol, bueno y malo. Este principio universal también lo encontramos en el gran símbolo de sabiduría de la tradición china, el yin y el yang. El símbolo que el gran pensador Lao Tse sostenía en sus manos durante sus meditaciones, cuando hacía meditación, las meditaciones con mandala, que eso es bien interesante. Un círculo blanco y negro. En el lado negro, un punto blanco, y en el lado blanco, un punto negro, simbolizando así que en la parte más luminosa también existe un punto de oscuridad, y en el lado negro hay un punto blanco que representa la esperanza. El secreto consiste en aprender a observar la luz que surge de ese conflicto entre los diferentes puntos de vista, en sacar una solución del conflicto, aprender a combatir la sombra con luz. Bueno, este es un pensamiento mío, o sea, pues obviamente lo estoy tomando datos de quienes escribieron esto hace miles de años, ¿no? Pero pues esa es una visión mía. Y hice esta introducción con esta diapositiva del conflicto porque el conflicto se da en todas las organizaciones, como decía ahorita. Tipos de conflicto. Básicamente hay dos tipos de conflicto en las organizaciones. Los que afectan el rendimiento negativamente y los que lo hacen de manera positiva. O sea, los conflictos son necesarios. Si les saca uno provecho, van a ayudar a la organización. Y si no le sacamos provecho, pues van a afectar, o sea, no se puede hacer nada, eso crea un desorden ahí. Además, existe el conflicto que es disfuncional, el conflicto y rendimiento, el conflicto interpersonal y el conflicto intergrupal. Esos son conflictos que son naturales en toda organización. Siempre, no esperemos de que
en alguna organización no exista el conflicto disfuncional o el conflicto de rendimiento, el conflicto interpersonal. El conflicto de rendimiento es cuando no estoy a gusto con lo que estoy haciendo. Y entonces, pues, ahora sí que como decimos, trabajamos a medias, ¿no? O el conflicto interpersonal cuando tenemos situaciones con un compañero o intergrupal con algún grupo, ¿verdad? Esos son los tipos de conflicto. Y aquí en los tipos de conflicto hay que ver la parte esencial de un equipo, que es el individuo. Este conflicto surge cuando las necesidades del individuo chocan con la organización y se pueden reflejar en la frustración, el conflicto de intereses y el conflicto de roles o papeles. Hay que detectar este tipo de conflictos en las organizaciones y tratar de superarlos. Pero como les digo, esto es algo natural, o sea, se va a presentar ahí, que somos seres humanos. Entonces hay cosas que no estamos conformes. Por ejemplo, en los trabajos es muy común cuando se promueve a alguien, siempre va a haber alguien que no esté conforme, que diga, ¿y por qué no me promovieron a mí? Eso es natural, ¿verdad? Entonces yo ya no voy a hacer las cosas que estaba haciendo porque el otro que hacía menos cosas lo promovieron y a mí no, porque es muy amigo del jefe de personal o de quien sea, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo de lo que sucede en, en una empresa, pero cualquier organización sucede eso, ¿verdad? Y que no nos promueven y entonces nos molestamos. Bueno, conflicto en... Creo que se pausó mi computadora. Acá está lo. ¿Cómo respondo a mi entorno y la tolerancia a la frustración? Entonces aquí tenemos que analizar también cómo reacciona el individuo en una organización cuando no es promovido, cuando no hay una valorización o un estímulo de acuerdo a lo que él espera en su trabajo. Entonces la frustración se genera cuando no se alcanza una meta luego del esfuerzo realizado con la conducta encaminada a lograrla. Yo les platico que una situación muy común en los trabajos, en las organizaciones, es que siempre pues es natural de que hay una jerarquización, hay una jerarquía, hay uno que es el jefe, uno que es el ayudante, uno que es el supervisor, hay uno que gana más que otro y hay los que ganan mucho menos y consideran que están haciendo mucho trabajo y el que gana mucho más no hace nada. Entonces siempre se va a dar esa situación, ¿verdad? Entonces la frustración de cómo me siento yo después de haber hecho un esfuerzo muy grande. Por ejemplo, en mi trabajo yo veía que había compañeros que tenían mucho más tiempo que yo y tenían sueldos muy bajos, ¿verdad? Pero yo me esforcé mucho y eso es lo que no veían, ¿verdad? Entonces, pues cada quien cosecha lo que sembró y todo requiere un esfuerzo, pero a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, aquí hay que aprender a observarse, la observación de mí mismo, qué soy, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, mi lenguaje verbal o corporal. Fíjense que en la psicología siempre se dice que hay un lenguaje manifiesto y un lenguaje oculto. Entonces, en el lenguaje verbal nosotros podemos estar diciendo algo, pero en el lenguaje corporal estamos mandando otro mensaje. Entonces, a veces se ve una diferencia muy grande entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal. Y hay que aprender si una persona es líder de un grupo, tiene que aprender a leer el lenguaje corporal también y el lenguaje oculto, el mensaje oculto que hay en el lenguaje verbal también. El lenguaje verbal lleva un mensaje oculto también y eso tenemos que aprender a verlo.
¿verdad? En el tono, en el énfasis que se hace en algo, cuando uno lo expresamos verbalmente. Entonces hay que aprender a ver eso, es bien interesante. Por eso les decía, en los lugares donde yo doy estas pláticas o estos talleres, pues yo observo también el lenguaje corporal y el lenguaje oculto en el lenguaje verbal, ¿verdad? Porque es ahí lo que se llama el lenguaje manifiesto y el lenguaje oculto, ¿verdad? O sea, cómo me siento yo, cómo que estoy expresando, si me siento deprimido, entusiasmado, frustrado, enojado, quiero desquitarme, no deseo que les vaya bien. En todas las organizaciones, pues siempre va a haber situaciones así donde una persona no está a gusto, se está enojado, se quiere desquitar, o también está esperando que fracase la organización o que fracase al que han promovido. Eso es tremendo, ¿no? Pero sí se da. Entonces, promovieron a alguien a gerente, ojalá y no pueda, ojalá y le vaya mal. Alguien lo designaron como presidente, deseo que le vaya mal. Caramba, eso es tremendo, pero sin embargo, la naturaleza humana así es. Para esto, si nosotros detectamos esas situaciones, pues hay que tener esta herramienta que es la asertividad. Yo creo que todos hemos escuchado de eso. Es aprender a decir las cosas de buen modo, de manera responsable y también en el momento adecuado. Asertividad es afrontar el conflicto con asertividad es la manera más madura de actuar. Sin embargo, no es fácil para algunas personas. El que lo va a decir y el que lo va a recibir, o sea, hay personas que por más que les digan las cosas de una manera muy amable y todo, no las van a poder entender así. Muchos tienden a reprimir sus sentimientos y otros se dejan llevar por la irritación y actúan con agresividad. Ninguna de las dos respuestas es realmente productiva. Por ello, veremos aquí algunas recomendaciones para afrontar los conflictos propios con los demás o bien para asumir la responsabilidad de resolver los conflictos interpersonales, intergrupales que afectan a nuestro departamento o la organización en la que estamos. Hay que aprender a ser asertivos, decir las cosas bien claras también, porque pues tiene que ser muy claro lo que se está diciendo y no es fácil, ¿eh? La asertividad es el proceso de no esperar a que los conflictos se resuelvan solos, sino tomar una parte activa en su solución, expresar sentimientos, pedir favores razonables, dar y recibir una retroalimentación honesta. Entonces, las cosas no se van a resolver más que con el diálogo. Hay que platicarlo, hay que tener el respeto. En una ocasión me decía otro maestro que tenía, bueno, pues el maestro Marcelli me decía, hay que tratar las cosas con dignidad, altura y respeto. Pero también hay que ponerle a veces florecitas, ¿verdad? Porque a veces decimos las cosas muy fuertes y hay gente que no tolera eso. Uno mismo, o sea, yo mismo también a veces me enojo. Eso es natural, o sea, no nos asustemos por eso. Pero hay que estarlo intentando. La persona asertiva no tiene miedo de pedirle a los demás que modifiquen su conducta ofensiva y no se siente incómoda por tener que rechazar las peticiones no razonables de otro. Las personas asertivas son francas, honestas y expresan abierta y hábilmente lo que sienten. Se sientan seguras de sí mismas, conquistan el respeto y hacen que los demás se sientan valorados. Ser asertivo en una situación requiere 5 etapas. Describir el comportamiento conflictivo. O sea, hay que ver qué es lo que está causando un problema ahí. Número 2, expresar sus sentimientos. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que le está pasando?
y luego hacer énfasis en las causas, o sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se siente así? ¿Qué es lo que le ofendió? ¿Qué es lo que le molestó? Que no la hayan promovido, que al otro le aumenten el sueldo y a este no, que a esta persona la hayan promovido y a él no. Y negociar un cambio. Y bueno, por último, establecer las consecuencias. Descubrir y definir, descubrir, definir y discutir el problema. Hay que tratar de que esté bien claro cuál es el problema, porque a veces son cosas de malos entendidos. Reunir a todos los involucrados para hablar del problema, para que las cosas queden muy claras y permitir que se diga todo lo que se tenga que decir ahí. Establecer también las reglas básicas para la discusión. ¿Cuáles serían las reglas básicas? Pues escuchar hasta que termine el otro. Escuchar y que saque su enojo y ver, como les decía ahorita, cuál es el mensaje oculto, cuál es el lenguaje manifiesto y cuál es el lenguaje oculto, si hay algo más que hay por ahí que esté oculto. Hay que aprender a descubrir eso. Y bueno, en esas reuniones, para un trabajo en equipo, todos deberán ser abiertos y sinceros. Todos tendrán oportunidad de hablar y ser escuchados, como les decía ahorita, que sería una regla. Vamos a poner las reglas, todos van a tener oportunidad y también todos tendrán un tiempo límite para poder expresar, ¿no? Puede ser que uno se tome toda la hora hablando de algo y los demás no tengan tiempo para expresar también lo que sienten. Todos se escucharán entre sí sin discutir, interrumpir o reaccionar y tener una actitud positiva. Porque a veces también en el trabajo en equipo, cuando se hacen estas reuniones que son directivas, a veces se hacen estas reuniones y en el lenguaje corporal, pues supuestamente estamos escuchando con respeto, pero estamos haciendo caras, o sea, en el lenguaje corporal hay caras de desaprobación, hay gente que está moviendo la cabeza diciendo esto no es cierto. Escuche primero, a ver qué dice la otra persona. Y luego las opiniones y sentimientos deberán ser apoyados por hechos y por un comportamiento específico. Todo debe ser eh, específico, no pueden ser cosas ambiguas, que no queden claras, o sea, todo debe quedar muy, muy claro. Para el líder es dirigir la reunión escuchando con objetividad, sin prejuicios, para conocer todos los ángulos del problema. Proporcione retroalimentación reiterando lo que dice cada parte para confirmar si eso es lo que quisieron decir. O sea, no debe quedar ninguna duda. Entonces, lo que quiso decir fue esto. Entonces, debe quedar bien claro el problema y pedir que se comprometan con la solución que se genere. En un trabajo en equipo, en una organización, todos deben estar comprometidos a que se solucione el problema. Todos, porque si no, entonces no va a haber eficiencia ni va a haber eficacia. ¿Verdad? Y hay que entender de que si le va bien a uno, le va bien a todos. Si le va bien a la Coca-Cola, pues le va a ir bien a todos, a los dueños y a todos los que trabajan ahí. Bueno, esto es lo que les decía ahorita. Acciones, modos, gestos, posturas, tono de voz, palabras, contenido latente. O sea, el contenido oculto, pues, del lenguaje corporal y del lenguaje verbal. Bueno, yo por último les hago esta recomendación, que aprendan a relajarse, que aprendan a respirar. Ya se sabe que la respiración es muy importante, que nos cambia nuestros estados de ánimo. Y yo les recomiendo que practiquen yoga, música también, o sea, para relajarse. Y también algo que les recomiendo es que yo veo los espacios, cuando voy a dar una plática de esto, un taller, veo los espacios, a veces llego y veo espacios todos desordenados y digo, no, pues por eso están todos peleados, aquí hay desorden hasta en el espacio. Entonces hay que poner orden en los espacios, acomodar los archivos, acomodar las computadoras, las sillas, los escritorios, o si son operadores, o sea, que acomoden todos en la cocina, en los comedores,
que tengan todo muy ordenado. Eso es muy importante, que acomoden las cosas. Yo a veces veo algunos cocineros, algunos chefs, que son muy organizados y tienen los vegetales que son de tal color, los tienen acomodados en un espacio, los de otro color en otro espacio, las frutas en otro espacio, todo muy ordenado, y eso nos da otro sentido, otro estado de ánimo. Entonces es muy importante también los espacios. Bueno, pues por último, como al principio les decía, yo siempre que voy a hacer una exposición de este tipo, siempre cualquier cosa que voy a hacer, le pido a la divinidad, a Dios, le pido que me apoye, porque siempre ayuda mucho tener una ayuda de lo alto, ¿no? Una intención de que las cosas salgan bien, de hacer las cosas con un propósito de ayudar, de resolver situaciones y que las cosas sigan funcionando. Y al final yo pongo también esta invocación, que es una de las 3 invocaciones de uno de los maestros que nosotros conocemos. Y esta me gusta mucho. Dice, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya la luz, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor en los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los hombres conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Obviamente, pues estas yo las hago de manera personal, ¿verdad? Pues así es y ha sido, querido Luis, pues ha sido realmente maravilloso esta introducción a este tema, el cual nos compartes. Y bueno, tenemos una serie de preguntas, te las voy a colocar acá. Dice, de acuerdo a su experiencia que ha trabajado en el manejo de equipos, ¿cómo aprender a trabajar la competencia en esos mismos equipos? A ver, nada más que permíteme tantito porque no puedo dejar de compartir. Me apoyan con eso para dejar de compartir. Porque no sé qué pasó aquí. Para ver desde la pantalla de Zoom, no sé. Algo pasó aquí. Bueno, entre tanto, José Luis, ¿qué opinas acerca de este tema de la competencia? ¿Sí? ¿Cómo trabajar eso en los equipos? Bueno, pues es bien importante. O sea, hay que ver las capacidades y los talentos que tiene cada quien. Y entonces, no tanto la competencia para destruir, sino para sacarle ventaja a eso. Si yo soy experto en las computadoras y hay otro que también es experto, pues me voy a aliar, o sea, vamos a hacer equipo. Y esa sería la manera para trabajar en la competencia. O sea, es sacar un beneficio de eso. O sea, es como un equipo de deportes, ¿no? De fútbol, por ejemplo. Si yo tengo 2 jugadores que son buenos para meter goles, pues yo veo cómo los acomodo y, y a ver qué aprende uno del otro también, ¿no? O sea, yo veo las situaciones donde puedo utilizar a uno, donde puedo utilizar a otro, pero eso sería la competencia. Yo veo que así funcionaría un poquito más la competencia. Muy bien, sí, tenemos varias preguntas acá que nos han hecho y otra es que gracias a su exposición, a todo el tema y a todo el contenido que se aplica a las empresas y a las instituciones y entre otras, ¿considera que puede aplicarse a personas y familia tal cual como un proyecto de vida o proyecto de desarrollo o lo que le podríamos llamar como convivencia familiar? Y que, por otro lado, si su respuesta es sí,
pues daría algunas recomendaciones específicas para trabajar esto un poco más como en la familia, como en el proyecto de vida. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Sí, claro, como les decía, esto aplica a todo porque son herramientas del pensamiento para aplicarlas a cualquier organización. La familia es una organización y sí aplica. Entonces habría que ver, por ejemplo, cuáles son las metas, los objetivos de una familia y entonces veríamos qué herramientas, cómo se pueden utilizar esas herramientas para lograr sus objetivos. Por ejemplo, una familia puede tener como propósito comprar una casa. Entonces ya es reunirse y cada quien qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede aportar y entre todos hacer ese trabajo, ¿verdad? O si es una pareja también. Sí, esas herramientas aplican para todos. Pues sí, ¿y cuál Pues era la otra así. pregunta? Sí, claro que sí, tenemos varias. ¿Cómo puedo entonces aprender a trabajar la eficacia de un compañero para que éste mejore su efectividad? Poniéndole, bueno, qué bueno que ya me apareció una pantalla. Sí, poniéndole algunas actividades, o sea, poniendo algunas situaciones donde pueda aportar, pues, lo que está, sus talentos, pues, sus ideas. Entonces, eso ayudaría muchísimo. O sea, mira, es que tú puedes hacer esto, vamos a hacerlo entre los dos, a ver a quién le sale mejor y hacer a un lado los egos ahí. No, pues tú eres mejor que yo. Entonces, en cualquier organización, en una familia y todo, pues cada quien tiene cosas que hacer, que sus capacidades son diferentes, ¿verdad? Y ayudan mucho a esto. ¿Y Sí, cuál así otra? es. Así es, José Luis. Bueno, nos dicen acá cómo mejorar la confianza para ser más eficiente. Pues dándose cuenta de lo que uno puede hacer, o sea, intentándolo. Miren, a veces si no hacemos las cosas no nos damos cuenta. Ahora, si nosotros queremos hacer algo, por ejemplo, si quisiéramos pintar una casa y nos sale mal la pintura, pero nosotros nos damos cuenta de que sí lo pudimos hacer y lo podemos mejorar, entonces hay que intentarlo otra vez, siempre intentarlo, no hay de otra. Aunque fuéramos muy capaces y las cosas nos salieran muy bien, cada vez nos tienen que salir mejor, porque cada vez vamos a aprender más. Y eso sería una forma, o sea, intentar, y lo que hasta donde lleguemos, hasta donde vamos, eso es bueno. Pues sí, como hay una frase que dice, insiste, persiste y no desistas, ¿no? Así es. Bueno, sí, acá hay algo bien interesante que te preguntan acerca de la asertividad. Pues indicas que uno debe involucrarse proactivamente para solucionar los conflictos. Sin embargo, la filosofía Zen en algunas partes dice lo que falla naturalmente, naturalmente se soluciona por sí sola. ¿Hay alguna contradicción o se puede conciliar? ¿Usted qué opina al respecto? Pues son diferentes puntos de vista, y como les decía, hay autores o filósofos así muy importantes que dicen que las cosas se arreglarán por una evolución natural y todo, pero pues nosotros somos seres humanos, o sea, es como decir el cambio climático en el planeta se va a arreglar solo. Pues los seres humanos tenemos que poner parte de nosotros tenemos que colaborar como seres humanos. Es desde mi punto de vista. Ahora sí que le voy a contradecir a quién, a la filosofía Zen. Yo digo que sí tenemos que ser activos. Yo creo que es un punto de vista oriental. Y bueno, el otro punto de vista es occidental. Les decía el pensamiento divergente y convergente o lineal o lateral. Entonces hay gente que, o sea, rezando, pidiéndole a Dios que todo se arregle, pues mejor empieza a poner de tu parte lo que puedas para que las cosas se arreglen, no cambien, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Es occidental, mi punto de vista.
Sí, así es. Además que todos estamos muy contentos y muy motivados y sobre todo con este tema de trabajo en equipo y eficiencia en este sexto congreso de la Red GFU 2023. Así que, José Luis, háblanos de cómo este tema del trabajo en equipo lo ha interiorizado en su desarrollo espiritual. Cuéntenos un poquito brevemente acerca de eso. Fíjense que San cómo me ha ayudado mucho esto del trabajo en equipo, estas herramientas, a entender más la naturaleza humana y entenderme más a mí mismo. Porque en la medida que yo logro entenderme más a mí mismo, que logro conocerme más a través de los demás, a través del enojo, de la competencia, del talento, de las capacidades de otros, también conozco mis capacidades. O sea, yo de repente, si veo que algo no me funcionó y veo que a otro sí le funciona, yo tengo que reconocer que el otro tiene ese talento y yo no lo tengo, o lo tengo más limitado. Entonces, esto me ayuda a mí muchísimo a reconocerme más y ser más asertivo, ser más fraterno, más comprensivo, porque a veces uno quiere que todas las cosas sean perfectas desde el punto de vista de uno, y si otros fallan, pues es a juzgarlos, ¿no? Entra la Santa Inquisición, ¿no? A juzgar y a condenar otro que se ha equivocado o tiene otras necesidades. Pero a mí eso me ha ayudado muchísimo para conocerme más espiritual. Ahora sí que me ha servido la meditación, ¿verdad? Medito en eso, o sea, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué la otra persona es así? Entiendo también más mi naturaleza humana y entiendo más la naturaleza de mis compañeros, de mis amigos. A mí me encanta tener amigos que piensan muy diferente a mí, pero nos respetamos y nos llevamos y nos decimos de cosas con una altura y bueno, eso es muy suave, ¿no? Porque si todos pensaran igual que yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol y hay unos amigos que me dicen que es juego de locos. Y entonces, y les digo, ¿y a ti cuál te gusta? Pues el básquetbol. Digo, pues tenés juego de locos, ¿no? Porque andan atrás de un balón todos. Y los de fútbol, pues también. Y ahí reflexionamos, ¿no? Y a veces yo sí pienso, digo, pues parece juego de locos, ¿no? Todos atrás de un balón. Y en el básquetbol, pues lo mismo. Y en el béisbol, pues lo mismo. Entonces es interesante, ¿no? Para mí me ha ayudado muchísimo. Sí, pues muy interesante. Y bueno, tres cosas que nos puedas recomendar para la motivación. O sea, que hoy, en este momento, en este congreso, salgamos con tres recomendaciones muy importantes que nos des para continuar con esta motivación y nos llevemos a nuestros lugares, a nuestros centros culturales o donde trabajamos para este tema de trabajo en equipo. ¿Qué tres cosas que nos das rápidamente para ir cerrando? Bueno, miren, tres cosas que son básicas para mí. Primero, lo que les puse al principio es pedirle al Supremo, pedirle a Dios que nos ayude para que las cosas las hagamos de corazón, las hagamos lo mejor posible. Esa es una. Siempre pídale a Dios, ¿sabes qué, Diosito? Ayúdame. Ayúdame a que yo entienda, que yo comprenda esto, que pueda hacer, a resolver esto. Esa. La otra que les recomiendo mucho es observarse a sí mismo. Y la tercera es que observen todos los detalles, que no pierdan detalle de lo que está sucediendo. Esas tres, pero la básica es que siempre se encomienden o le pidan a algo superior, a Dios, a Buda, al que quieran, a Krishna, lo que sea, pero que ustedes consideren que es lo superior, el gran arquitecto, lo que sea. Esa es la primera, la más básica. El otro ya se deriva de la primera. Sí, así es, José. Y con estas recomendaciones que usted nos dice, explíquenos cómo ha manejado la tolerancia a la frustración. Ya para cerrar este tema de trabajo en equipo en nuestro sexto congreso, ¿cómo usted ha manejado esa tolerancia, esa frustración de no lograr objetivos o de no lograr cosas a nivel organizacional y también personal? ¿Por qué no? Bueno, miren, una de las cosas que yo he aprendido para manejar la frustración es esforzarme más. Si yo veo que no logré algo,
pues yo veo que me tengo que esforzar más. Y también a valorar lo que ya tengo, porque a veces por sentirnos que no alcanzamos otro propósito, otra meta, no nos damos cuenta de lo que ya hemos logrado. Entonces, para mí me sirve muchísimo darme cuenta de lo que he logrado, lo que tengo hasta ahorita y lo que me falta todavía, pero si yo me siento frustrado porque quiero bajar 20 kilos y bajé nada más uno, pues es una ventaja haber bajado uno y me voy a esforzar para bajar otro. Entonces es el esfuerzo, intentarlo otra vez y darme cuenta de lo que en este momento tengo, valorar lo que tengo y eso me ayuda mucho a manejar la frustración. Esa es mi experiencia, lo que yo les puedo compartir. Fantástico, querido José Luis, pues muchísimas gracias a usted que nos acompaña desde Estados Unidos y a todas las personas que se conectan hoy. Ahí también en nuestro chat agradecimiento por su exposición de una manera muy sencilla y profunda. Nos llevó a todos aquí a la reflexión y a actuar asertivamente, así que esperamos aplicar todo esto en nuestra vida. Muchísimas, muchísimas gracias. Aquí también pues te lo agradecen, hay bastantes comentarios allí. Y bueno, pues no se olviden que este es nuestro 6º congreso de la Red Cultural para la Fraternidad Humana. Estamos muy honrados, querido José Luis, porque nos acompañas y a todos pues desearle lo mejor. Lo vemos en una próxima y bueno, ya saben que siempre estamos abiertos para seguir creciendo y de nuevo mil y mil gracias, José Luis. Para todos un feliz resto de día. Chao, chao. Gracias a todos y estoy a sus órdenes. Si alguien cree que le puede servir esto en alguna localidad, alguna región, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima.